Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre el tema de la duda aflictiva como parte de uno de los 5 obstáculos de la meditación en el budismo. Que estos 5 obstáculos pues consisten en la duda aflictiva, la malicia, el deseo sensual, la pereza y la extrema ideación, ¿no? Como parte de lo que es el diálogo interior. En este momento solo me voy a centrar en lo que es la duda aflictiva y vamos a explorar pues parte de lo que son diferentes aspectos que lo involucran, ¿no? Vamos a leer aquí lo que escribí, ¿no? Duda aflictiva. Es la duda asociada a una motivación autocentrada determinada por la ignorancia, el apego y o la aversión. La duda por sí misma no significa necesariamente aflictividad. Inclusive, la duda en un momento dado es necesaria. En el camino al conocimiento es natural tener ciertas percepciones con respecto a cualquier idea o visión sobre cualquier tema. Se necesita examinar todo cuidadosamente y no aceptar o rechazar nada como verdadero o falso si la conciencia no lo percibe como real. De la misma manera, es natural percibir ciertas visiones de la realidad como cosas ajenas o extravagantes, dado que vivimos en las apariencias, y la realidad suele sorprendernos de tal forma que aceptar ciertas cosas como verdaderas exige de nosotros un nivel alto de responsabilidad. En la historia del hombre se ha creído cosas que ahora nos suenan ridículas y también es posible que muchas cosas que se den por ciertas ahora, en un futuro a la luz de nuevas visiones, sean vistas como inocentes o ridículas. Así que no hay que temer a la duda razonable, siempre y cuando se tome en cuenta que la verdad en sí es inefable y a lo más que podemos llegar es a visiones o nociones de la realidad que requieren ser fiables desde un punto de mayor sabiduría o entendimiento, donde no se produzca sufrimiento ni desperdicio de energía en visiones centradas en la indulgencia, la mezquindad, la malicia, el egoísmo, como también ilusiones que nos reducen a objetos materiales y determinados. En este punto hay ciertas visiones de la física que tienden a vernos como de una manera determinista, ¿no? Como que no existe la libertad y yo creo que es peligroso entender la realidad desde ese punto de vista porque no tendría sentido generar más conocimiento, ni tampoco acciones ni altruistas, ni útiles para la humanidad, dado que ya estamos determinados. Solo nos quedaría esperar a que se manifieste la realidad determinada y nada más, porque ya todo está dado y determinado, ¿no? Tal vez es una visión equivocada que valdría la pena analizar. Partir de una duda razonable basado en la ética tiene como base la fe de que la existencia implica estar libre de aspectos destructivos del ser que no le permiten precisamente existir, y además que exista con un sentido edificante que permita al ser un desarrollo hacia una vida mejor. Se puede incluso dudar de este planteamiento, pero ¿qué podría resolver el sentido de la duda si no es algo que no sea cierto, que no sea bueno, como también útil? Una duda no aflictiva es una duda que está libre del apego y aversión, como también de la confusión. Pero ¿cómo saber si dudamos de manera ética y razonable? La respuesta está en lo dicho antes, pero normalmente no nos damos cuenta de que cuando dudamos e indagamos, cuando estamos libres de apego y aversión, como también de la confusión, como ya he dicho. Hay temas como por ejemplo lo que es la fe, el renacimiento, los fenómenos paranormales, las diferentes dimensiones o percepciones dan en el mundo pues del paradigma religioso y bueno, pues como ya dije, paranormal, que para algunas mentes suenan ridículas e- y es así muy simplemente descartar, inclusive burlarse de quienes creen cosas así.
Pero primero tenemos que tomar en cuenta que la realidad como se nos presenta no es la realidad en sí, y todo conocimiento en un momento dado no es percibido solo e entendido desde un nivel de conciencia y a partir de ahí aceptado o rechazado. Tan malo es aceptar una idea como rechazarla si no desarrollamos la percepción y la conciencia. Es así que independientemente de que aceptemos o rechacemos algo, necesitamos alcanzar cierto nivel de certeza que pase por nuestra percepción del presente, como también nuestro entender que puede obedecer a cierta lógica, lógica que necesariamente necesita someterse a prueba constantemente. Es cierto que el conocimiento es un fenómeno vacío, carente de existencia inherente y sustancial, pero el ver en el presente implica contrastar cualquier idea lógica con lo que existe dentro de esta esfera de percepción, ¿no? Que está en el presente. Por eso digo que todo conocimiento se reduce a la fe, ya que ninguna verdad existe de manera permanente. Tal vez ahí encaja la noción del conocimiento silencioso del chamanismo de Carlos Castaneda, que es obligatoriamente un conocimiento práctico, no intelectual. Una duda aflictiva, entonces, se puede percibir como tal cuando reconocemos que no sabemos, aunque todo un mundo afirme una cosa u otra. Muchos descubrimientos científicos en un principio enfrentaron escepticismos muy duros para los cuales el método científico pudo ayudar grandemente, pero obviamente cambiando la visión, ¿no? Abriendo la mente, ¿no? Ahora la ciencia enfrenta el paradigma de la introspección como parte de una forma de ver la realidad que a la ciencia convencional le cuesta mucho entender y aceptar. Puedo ver con mi mente la matemática, pero esta no puede ser puesta como demostración física, ya que lo abstracto existe en el plano puramente mental. Por mucho que se estudie el cerebro, se necesita ver la matemática con la mente. Asimismo, existen fenómenos capaces de ser percibidos con la mente para los cuales en un momento dado no existe demostración, para lo cual es necesario estudiar estos fenómenos desde la ciencia contemplativa y no de otra forma, aunque paralelamente se puede estudiar esto de todas las formas posibles. El ejemplo de lo que es la conciencia requiere ver más allá de la lógica materialista, que tiende a ver todos los fenómenos como aquello que percibimos como materia. Tanto el paradigma de la conciencia como de las diferentes y diversas dimensiones tiempo-espaciales, en un punto solo se puede estudiar desarrollando la mente, así como la forma en la que la mente percibe. Es por eso que en un momento dado la duda requiere estar libre de apego y aversión y la confusión de manera radical. Solo así será posible ver más allá de las limitaciones que nos han sumido en una cierta forma el oscurantismo racionalista que se caracteriza por una visión autocentrada y egoísta. Este asunto sobre la visión materialista que puede ser vista también como parte de una cierta visión autocentrada es porque pues en principio el conocimiento ha tenido una historia que ha digamos rechazado ciertos aspectos fantasiosos que nos han sumido en otro tipo de oscurantismo, ¿no? Se habla mucho y se pone mucho de ejemplo la época en la que la iglesia determinaba si la gente podía aceptar o rechazar ciertas ideas, si la tierra giraba alrededor del sol o si nosotros simplemente veíamos el sol girar alrededor de la tierra o muchos paradigmas que han sido vistos ya como algo ridículo, ¿no? Antes se pensaba que eh, alguien cargaba la tierra o que la tierra es plana o diferentes ideas de la realidad que pues ahora nos suenan ridículos. Ahora ha surgido también una nueva ola de los que cuestionan y que creen en la tierra plana,
pero bueno, ya eso obedece a cierto tipo de deficiencia cognitiva que yo considero que se puede resolver estudiando a mayor profundidad lo que ya se conoce, ¿no? Sin embargo, el conocimiento científico sí tiene como cierto, arrastra como cierta aspectos de su historia que ya tienen como un apego a ver las cosas precisamente como materia, ¿no? O sea, la conciencia se suele concebir como un producto emergente del cerebro, ¿no? Solo existe la conciencia a partir de una función cerebral material y cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia desaparece. En realidad no existe ningún tipo de demostración que afirme que esto es así. Simplemente se cree que es así porque ya se da por hecho que, que la conciencia no tiene como una cualidad eh, independiente de la materia, ¿no? Que no existe precisamente desde esta visión, ¿no? Si ya se ha descubierto que precisamente la materia es como una forma de energía donde se puede ver cómo se agrupan cierto tipo de elementos subatómicos y atómicos moleculares y hasta celulares, donde eh, podemos en un momento dado tener la ilusión de que existe los objetos, ¿no? Materiales, ¿no? Pero en realidad son fuerzas energéticas, magnéticas, gravitacionales, de los diferentes tipos de fuerzas que se conocen, que están conjugándose constantemente en lo que podemos percibir y al final todo se sintetizaría en energía. Si cambiamos nuestro paradigma a partir de lo que se conoce como energía, ya es muy difícil rechazar ciertas visiones de la conciencia donde se puede concebir existencias en otras dimensiones, ¿no? Yo con mi experiencia personal que he tenido con pues los estados alterados de conciencia y lo que probé después, que fue un aspecto mucho más sano, que fue estados meditativos un poquito más desarrollados y curativos, me di cuenta que realmente es la mente la matriz de toda la realidad, no es en sí como lo concibe la ciencia convencional materialista, ¿no? La mente es la que está en constante cambio y está percibiendo constantemente eh, eso que llamamos energía que no se sabe qué es y que pues en un momento dado en términos prácticos eh, todavía hay mucha resistencia a aceptar ciertas visiones, ¿no? De la realidad. Es muy difícil entender y aceptar, por ejemplo, enfermedades como la esquizofrenia y verlas desde esta óptica porque de alguna manera este tipo de enfermedades involucra cierto tipo de absurdos como el creerse Emiliano Zapata o cosas de ese tipo, ¿no? Que son desviaciones de la personalidad que yo considero que son interpretaciones distorsionadas de algo que sí está existiendo, pero que se está interpretando a través de una personalidad fantasiosa, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que lo que perciben los esquizofrénicos sea enteramente falso, ¿no? Simplemente que se necesita someter a un estudio con otras características, ¿no? Muchas veces, muchos científicos quieren resolverlo todo estudiando el cerebro, ¿no? Y pues el cerebro va a dar como fenómeno material, pues cierta evidencia de muchas características muy interesantes que yo creo que vale la pena tomar en cuenta y estudiar, pero realmente, como dije antes, con respecto a la matemática, no se puede conocer las características de los fenómenos matemáticos simplemente estudiando el cerebro. Se necesita utilizar la mente y reconocer lo que se está viviendo con la imaginación y reconocer en la imaginación fenómenos que no se ha reconocido su verdadera naturaleza y que no se han sometido a pruebas con un carácter diferente, ¿no? Precisamente si se ejerce la voluntad
en lo que se imagina, nos podemos dar cuenta que existen límites para los cuales no es totalmente arbitrario. No podemos imaginar cualquier cosa en cualquier momento de manera absoluta, ¿no? Existen ciertas limitaciones que obedecen al manejo de la energía y a la conciencia del cuerpo, que cuando se someten a pruebas exhaustivas ligadas a las visualizaciones y a las diferentes percepciones del significado de lo que es la vida y la ontología. Es de esta manera que es posible reconocer en la imaginación características no tan precisamente subjetivas, ¿no? Yo quisiera retomar un libro que siempre recomiendo, en otros videos lo he recomendado mucho, de un budista que se llama Alan Wallace. Este libro se llama El tabú de la subjetividad, y mucho de lo que me ha hecho reflexionar, pues está planteado en este video, ¿no? Es realmente muy valioso. Ese es una tesis, un ensayo de tesis que hizo él. Y bueno, desgraciadamente no conozco una traducción al español de este libro, pero si hablan inglés, pueden conseguir el libro y realmente se los recomiendo, ¿no? En fin, no, no quisiera redundar en algo que ya haya dicho mucho, pero sí, pues creo que sobre lo que es la duda aflictiva, pues sí vale la pena tomar en cuenta cuando realmente estamos dudando de una manera que nos va a determinar a no poder darnos cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Simplemente se necesita reconocer esta cualidad, ¿no? De la duda razonable, ¿no? También quisiera recomendar un libro de Nagarjuna que pues a lo mejor en otro video retomo o le doy una continuación eh, sobre este libro de Nagarjuna, un sabio budista. Se llama Mula, Mula Madhyamakakarika. Mula Madhyamakakarika. Eh, es este libro y pues pues es un libro muy interesante, ¿no? Yo voy a leer la parte de atrás para que tengan una idea de qué nos habla este libro, ¿no? El Mulamadhyamakakarika, verso sobre los fundamentos del camino medio, es uno de los textos más importantes del budismo. A través de la traducción y el estudio individual de los versos originales en esta versión de Guru Wafu Nashijima, se aunan el entendimiento de la tradición del budismo zen japonesa con el libro original escrito aproximadamente en el siglo II después de Cristo por Nagarjuna. La presente edición, comentada pormenorizadamente por el propio maestro Nashijima y Brad Warner, se acerca a ese clásico universal con la intención de clarificar los principios esenciales de la filosofía budista del camino medio. Vamos a darle una pequeña revisión ligera sobre lo que podemos encontrar en este libro, ¿no? Haciendo como un resumen muy pequeño, ¿no? Habla, por ejemplo, sobre los hechos fiables. Es el tema precisamente que estamos hablando, ¿no? Los hechos fiables no son ni aquello que son pensamientos subjetivos, ni aquello que son estímulos sensoriales objetivos, ni una mezcla de los dos, pero nunca son irrazonables en absoluto. Los fenómenos simplemente son reconocidos tal y como son, y la existencia como la concebimos nunca existe en ninguna parte, es justamente la inexistencia. El verso 2, ¿no? Hay un comentario que ya a lo mejor en otro video lo retomo. Otro verso, ¿no? Los cuatro hechos fiables son la razón, el mundo exterior, el instante presente y la realidad, este mundo, lo cual parece ser similar a Dios. Un quinto hecho fiable nunca existe en absoluto. Y luego hay un comentario, ¿no? Y otro verso.
La existencia subjetiva nunca puede ser reconocida en diferentes existencias o en hechos fiables. Si la existencia subjetiva no puede reconocerse, también es completamente imposible reconocer la existencia objetiva. El verso 4, por ejemplo. La acción real en el instante presente nunca es una imitación de los hechos fiables, de modo que no hay ninguna posibilidad de que una imitación de un hecho fiable sea una acción real. Los hechos fiables no son distintos a la acción real, y existe algo verdadero, lo cual es muy similar a la acción real en sí misma. Todo esto requiere pues una meditación profunda, porque no es nada más de leerlo así. Realmente, pues, requiere un examen. Pero a ver, un quinto vamos a leer, un quinto verso, ¿no? Las cosas y los fenómenos evidentes se manifiestan como este mundo, y aquello a lo que se llama las cosas y los fenómenos son justamente los hechos fiables, puesto que aquello que se manifiesta se muestra como las cosas, y los fenómenos, lo que es diferente de los hechos fiables, nunca puede existir realmente en absoluto. En fin, habrá que leer los comentarios, a lo mejor en un futuro retomo este tema. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones y ojalá sea de utilidad y sirva un poco para cambiar cierto tipo de mentalidad que está muy apegada a esta materialidad, ¿no? También como a la parte fantasiosa, ¿no? Al pensamiento mágico. Bueno, muchas gracias y bendiciones.